local. Muy bien, una vez dicho esto, quisiera invitaros a que me acompañéis al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y vamos en esta mañana a leer tan solo 3 versículos en los cuales nos vamos a basar para compartir, para presentar el Evangelio, la palabra de Dios, explicarla y, cómo no, que esta también pueda ser aplicada a nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Luego Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, añadió: Si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que entregue su vida por causa de mí, ese la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida? ¿O qué podrá dar el ser humano a cambio de su vida? Como bien sabemos todos, el domingo pasado se dio por finalizado lo que se ha denominado el estado de alarma. Después de casi 100 días que estuvimos todos confinados en nuestros hogares. Y en la comparecencia del presidente del gobierno, pero no solamente él, sino otros líderes políticos, en nuestro país, en España, y fuera de nuestro país, sobre todo también en Europa, donde ya se comenzó desde hace tiempo el plan de desescalada y aparentemente estamos volviendo todos a esa nueva normalidad. Pues tanto el presidente del gobierno nuestro como otros presidentes declararon públicamente, después de que finalizó el estado de alarma, que lo peor ya había pasado. Lo peor ya lo hemos dejado atrás. Pero leía un artículo en un periódico digital donde el periodista decía que eso no es cierto. Y en cierta forma todos lo sabemos, que realmente si uno analiza esa expresión, lo peor ya ha pasado, tenemos que reconocer honestamente hablando de que eso no es cierto. Eso no es cierto. El periodista decía que lo peor está aún por llegar, porque es cierto que salimos del estado de alarma, pero existen motivos para alarmarse ante la España que viene, ya que económicamente España está enferma, socialmente vivimos una situación explosiva, políticamente tenemos una situación inestable y sanitariamente estamos pendientes de que llegue esa nueva ola del coronavirus. Lo cierto es que el panorama que se nos presenta en realidad es incierto. Nadie sabe, pero no de ahora, de siempre, pero de manera especial en estos meses de pandemia, porque continuamos, aunque ha terminado el estado de alarma, continuamos en una situación de crisis sanitaria y nadie sabe lo que va a suceder. Nadie. Esa es la realidad. Existe una gran preocupación en nuestro país, como en otros países, pienso, pero sobre todo en nuestro país una gran preocupación, porque a pesar de la buena noticia de que el estado de alarma ha finalizado, lo cierto es que aún continuamos viviendo situaciones complicadas que llevan a la gente a tener temor, preocupación, etcétera, etcétera. Lo cierto es que más importante, hermanos y hermanas, que proclamar que el estado de alarma ha finalizado, tendríamos que preguntarnos también acerca del estado del alma, el estado de la vida de los hombres y mujeres que pueblan nuestro país.
Tenemos que preocuparnos por el estado del alma, de la vida, de los habitantes de Valdepeñas, de nuestros seres amados, de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. ¿Cómo están sus vidas? ¿Cómo está la nuestra en estos días? En nuestro relato bíblico que hemos leído hace un momento y también en su contexto, en cierta forma encontramos esta misma inquietud, esta misma preocupación en la vida de los discípulos y la demás gente que seguía a Jesús. En los versículos anteriores a estos que hemos leído, versículo 13 al 20, encontramos esa hermosa declaración del apóstol Pedro cuando él manifestó que Jesús era el Cristo, es el Mesías anunciado por los profetas. Pero es interesante que una vez que vemos esta declaración, seguidamente Jesús anuncia que Él pronto va a tener que dejar este mundo, que Él va a tener que ser rechazado, despreciado, condenado, crucificado y luego sepultado. Es decir, que va a tener que ser sometido a una gran cantidad de sufrimiento. Y seguidamente vemos la reacción de los discípulos y de manera especial siempre enfatizamos la declaración o la reacción de Pedro, diciéndole: Señor, que no te acontezca tal cosa. Tú no tienes por qué sufrir, tú no tienes por qué ir a la muerte. Evidentemente, Pedro estaba diciendo estas palabras porque él era consciente de que si Jesús iba a sufrir, Él iba a padecer e incluso a morir en una cruz, en cierta manera ellos, como discípulos suyos, seguidores de Él, van a tener que pasar por lo mismo. Y claro, en la mente de Pedro y de los demás discípulos no cabía esa posibilidad que nosotros vamos a tener que sufrir, que vamos a tener que padecer también junto a ti. Obviamente tampoco el sufrimiento pasa por la mente de ninguno de los que estamos aquí, ni de los que nos están escuchando en esta mañana. Por la mente de un creyente no pasa el tener que padecer lo mismo que el Señor Jesús. ¿Quién quiere sufrir? ¿Hay alguien en esta mañana, en este lugar? ¿Alguien que me está escuchando que desee ser rechazado, despreciado, humillado y en algunos casos incluso a tener que dar nuestra vida por Jesús? ¿Hay alguien que quiera esto? Pedro, el apóstol, como los demás discípulos, no querían, y yo los entiendo. Esa es la realidad. Sin embargo, hermanos, hermanas, olvidamos muchas veces que el Jesús al cual hemos cantado hace un momento, ese Jesús tuvo que padecer grandes sufrimientos hasta el punto de ser clavado en una cruz. El Jesús que proclamamos padeció mucho más de lo que hemos estado diciendo. La reacción de los discípulos llevó al Señor a tener que darle una serie de lecciones que tienen que ver con el costo, el precio que tienen que pagar aquellos que toman la decisión de comprometerse con Jesús. Quien decida dar ese paso de seguir a Jesús, el Señor recuerda al menos 3 cosas en este pasaje. Por un lado, les recuerda que debemos de considerar, antes de tomar una decisión, tenemos que considerar el camino por el cual vamos a transitar. En segundo lugar, tenemos que saber que, aunque parezca paradójico, contradictorio, absurdo, el perder
es necesario para poder ganar. Y no solamente eso, sino en tercer y último lugar, Jesús nos recuerda la importancia de valorar las cosas terrenales y temporales a la luz de lo celestial y eternal. En primer lugar, versículo 24, vamos a ver cómo Jesús nos lleva a que consideremos, antes de tomar la decisión, consideremos cuál es el camino que nos lleva a la vida. Versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor Jesús quiere hacerle ver a todos sus seguidores que no solo Él, Jesús, va a tener que transitar por el camino del rechazo, del desprecio, del sufrimiento e incluso el de la muerte, no solo Él, sino que también todos aquellos que decidan seguirle van a tener que experimentar en ciertos aspectos lo mismo que Él padeció. Entre las muchas cosas que personalmente admiro del Señor Jesús es que Él nunca engañó a nadie. Él cuando hablaba lo hacía de manera honesta y honrada. Él no ocultaba una parte de la verdad para que nadie se asustara ni se escabullera. No. Jesús desde un principio, Él, si me permitís la expresión conocida entre nosotros, Él puso las cartas sobre la mesa y dijo: mirad, ¿tú me quieres seguir? Pues que sepas que esto es lo que te va a ocurrir. No voy a llamar a nadie a engaños. Yo voy a decir las cosas tal como son. Nadie me podrá decir: Señor, es que tú no me dijiste lo que implicaba seguirte. No. Jesús desde el principio, lo hace a lo largo de su ministerio, siempre que llamaba a alguien, le recordaba a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, de lo que implicaba seguirle a Él. De que hay un precio que pagar. Y tú tienes que tenerlo en cuenta. Antes de decir sí al Señor, ten en cuenta de lo que implica ese sí al Señor. Evidentemente, la decisión de aquella persona que toma esa decisión tiene que ser algo personal y voluntaria. Por eso el Señor dice en este versículo: si alguno quiere. Él no va a obligar, a forzar, a imponer a nadie que le siga. Por eso Él dice: si alguno, seas quien sea, si alguno quiere seguirme, tiene que tener en cuenta al menos tres cosas. En primer lugar, esa persona tiene que negarse a sí mismo. O dicho en la traducción que yo tengo aquí, tiene que olvidarse de sí mismo y seguirme. Es interesante que Jesús no les dice que ellos tenían que renunciar a un par de cositas en su vida. No. Él no está diciendo eso. Negarnos a nosotros mismos no significa simplemente dejar una serie de cosas de nuestra vida en un momento puntual, ¿vale? Hasta que hagamos esas cosas y luego volvemos a nuestra normalidad. No, Jesús no está diciendo eso en este texto, sino más bien quiere decir que en todo momento, yo decido renunciar a hacer mi voluntad, diciéndole no a mi yo para decirle sí a Cristo. Negarme a mí mismo
quiere decir renunciar a todos mis deseos, a todas mis ambiciones, a todos mis intereses, a todos mis objetivos personales, para permitir que ahora Cristo se ocupe de todas esas cosas. Negarme, o como dice esta traducción, olvidarme de mí mismo, es quizás en las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, quiere decir que cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Es decir, todas aquellas cosas que para mí antes eran importantes en esta vida, que estaban ocupando todo mi corazón, ahora todas esas cosas, por muy buenas que fueran algunas de ellas, todas las tengo por basura, estiércol, dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 3. Todas las tengo como pérdida para ganar a Cristo, por amor a Él. Negarme a mí mismo significa que antes de conocer a Cristo, yo vivía mi vida centrándome en mí mismo. Yo era una persona egocéntrica. El centro de mi vida era yo, en primer lugar. En segundo lugar, era yo. Y en tercer lugar, era yo. Yo era el centro de mi vida. Pero cuando yo decido seguir a Jesús, Él me dice, mira, a partir de ahora, el centro de tu vida voy a ser yo. Es decir, en el momento en que una persona se convierta a Cristo, se convierte en una persona cristocéntrica. Es decir, el centro de nuestra vida es Cristo. Utilizando las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 1, él decía que para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa eso? Pues básicamente Pablo está diciendo que su vida giraba en torno a Cristo. Él, el Señor, estaba en el centro y todo lo demás giraba alrededor. Él no tomaba ninguna decisión, ya sea para estudiar, ya sea para trabajar, ya sea para casarse, para irse de vacaciones, para comprarse un coche nuevo. Ya lo sé que en aquellos tiempos Pablo no tenía coche, vale, pero me entendéis. Él consideraba que todas esas decisiones en su vida tenían que estar canalizadas primeramente a través de Cristo. Jesús dice, si alguien me quiere seguir, tiene que tener esto en cuenta, negarse a sí mismo. Pero no solamente eso, sino que en segundo lugar, dice Jesús, esa persona tiene que cargar, tomar su cruz. En el relato que nos da Lucas en su evangelio dice, tomar su cruz cada día, cada día. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? Bueno, primero sería bueno decir lo que no significa tomar esa cruz, porque muchas veces el sentido que se le da a esta expresión se aleja mucho de lo que Jesús realmente quería decir. A veces pensamos que tomar la cruz significa pues aceptar las dificultades difíciles que a veces se nos presentan en la vida, quizás una enfermedad, la pérdida de trabajo. Algunos lo consideran, esa es mi cruz. Incluso hasta ciertas personas consideramos, tristemente, no sé por qué, consideramos a nuestra suegra como una cruz. ¡Ay, Señor, la cruz que tú me has dado! Y eso lo podemos aplicar a otras personas. Pero hermanos, hermanas y amigos que nos estáis escuchando, exactamente esto que hacemos nosotros no es lo que quiso decir el Señor. La muerte en una cruz o en un palo, en un madero, era utilizada no solamente por los romanos, sino también por el imperio persa, los griegos. Con esta clase de muerte
básicamente y de manera especial lo que se quería pretender era hacer que el condenado fuese lo más avergonzado y humillado que fuese posible. Con el paso del tiempo, los romanos perfeccionaron ese método y lo que buscaban también con esta muerte era añadir el máximo dolor, sufrimiento en aquella persona que iba a ser clavada en el madero. Esa persona, una vez que era atada o clavada, porque había las dos opciones, se le dejaba colgado allí en ese palo para que muriese lenta y dolorosamente posible, todo lo que pudiera ser posible, ¿verdad? Y sabemos, por los historiadores, que a veces la persona que era colgada en una cruz podía permanecer en ella durante días antes de morir. La cruz era símbolo de muerte. Tomar su cruz. Cuando Jesús dice que el que quiera seguirle debe tomar su cruz, eso significa que la persona tiene que decidir a morir a sí mismo, dar muerte al viejo hombre, la vieja mujer, con todos sus deseos, con todas sus pasiones, con todos sus apetitos, dar muerte a esa vieja naturaleza para decirle sí a Dios. En palabras del apóstol Pablo también en su carta a los romanos, él decía, de la misma manera, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y luego en su carta a los colosenses dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En cierta forma, lo que el Señor Jesús nos está diciendo, ya con estas dos características que deben de tener aquellos que desean seguirle, negarse a sí mismo y tomar su cruz, en cierta forma el Señor está diciendo lo que luego, unos años más tarde, diría el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, cuando dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, Pablo está diciendo, por un lado, que se estaba negando a sí mismo y también estaba tomando su cruz cada día. En el día en que yo decidí entregar mi corazón a Jesús, ese día yo estaba siendo crucificado con Él en la cruz. Yo morí. Porque para poder tener vida, tenemos que primeramente morir. Y Pablo dice que Él fue crucificado con Cristo en aquella cruz. Y ahora, a partir de ese momento, Pablo está diciendo que ya no era Él quien tenía el control de su vida. Ahora ya no vivo yo. Antes quien guiaba mi vida era mi yo. Pero ahora, desde el momento en que yo entregué mi corazón a Jesús, desde ese momento es Cristo quien mora en mí. Él es el que tiene el control de todo. Y en cierta forma esto es lo que Pablo está demandando de todos aquellos que decimos seguir a Jesús. Pero el Señor no solamente se quedó con estas dos expresiones, sino que en primer lugar dice hay que negarse a sí mismo, en segundo lugar hay que tomar la cruz y en tercer lugar, una vez que se ha hecho esto, ahora podemos seguirle. Tome su cruz y sígame. Y hermanos, hermanas y amigos, seguir a Jesús significa algo más que identificarnos como cristianos. La palabra cristiano básicamente significa un seguidor de Cristo.
Pero seguir a Cristo significa mucho más que decir yo soy un cristiano. El seguir a Jesús consiste en creer en lo que Jesús creía. Seguir a Jesús significa interesarnos en lo que Jesús se interesaba. Seguir a Jesús significa en dar importancia a aquellas cosas que Jesús daba importancia. Esto es lo que espera el Señor de cada uno de sus seguidores, de sus hijos. El camino natural y fácil del hombre carnal siempre ha sido el buscar, el asegurar su propio bien, ganando, acumulando riquezas, prestigio, fama, reputación, pretendiendo con ello salvar su vida. Pero Jesús nos advierte, como vamos a ver en los siguientes 2 versículos, que la consecuencia de seguir ese principio egocéntrico, donde yo soy el centro de mi vida, eso nos va a llevar a la perdición. En el día de hoy, hermanos, hermanas y amigos, en el día de hoy, Jesús sigue con sus brazos abiertos, completamente abiertos, para recibir a todo aquel que quiera venir en pos de Él. Porque como Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él nos va a recibir, tiene en el día de hoy sus brazos abiertos para recibir a todo aquel que acuda a Él. Pero en el momento en que alguien decide seguir a Jesús, entiendo por el relato bíblico que ya sus manos no están abiertas de esta manera, sus manos se ponen de esta forma y dice, quieto parado. ¿Tú quieres seguirme? ¿Seguro? Pues si tú quieres seguirme, tienes que tener en cuenta una serie de cosas. Yo no te voy a llamar al engaño. Seguirme a mí cuesta mucho. Que nadie lo olvide. El seguir a Cristo, obedecer su palabra, implica tener que pagar un alto costo. Ahora, también es cierto que nadie lo olvide, como una vez escuchaba, si seguir a Jesús cuesta mucho, el no seguirle, el desobedecerle, es el colmo del derroche. Eso va a ser mucho más costoso, más caro que obedecerle. Que nadie olvide esto, ni los que ya somos creyentes, ni aquellos que me estáis escuchando y que no lo sois. Seguir a Jesús cuesta, sí, pero mucho más nos va a costar el desobedecerle. Lo cierto es que las palabras de Jesús nos llevan a la reflexión y también Él hace a continuación y en segundo lugar, después de haber considerado ese camino por el cual tenemos que transitar para llegar a la vida, Jesús nos recuerda que ganando perdemos, aunque nos parezca extraño, ganando perdemos y perdiendo ganamos. Versículo 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo cierto es que la gran paradoja, la gran contradicción de la vida cristiana es que para ganar tenemos que perder primeramente. O dicho de otra forma, para vivir tenemos que primero morir. Es una paradoja, evidentemente, pero eso es lo que enseña la Escritura. Cuando dejamos nuestras vidas físicas en las manos de Cristo, puede, sí es cierto, puede que perdamos muchas cosas. Y en determinados países, en el día de hoy, no solamente es que puede que los cristianos que decidan seguir a Cristo pierdan algunas cosas, es que algunos pierden hasta su propia vida, su vida física. Pero
cuando hacemos esto por causa de Cristo, ganaremos y disfrutaremos de la verdadera vida que va más allá de la vida terrenal aquí en la tierra. Por mucho que, hermanos y hermanas y amigos, por mucho que intentemos conservar lo que hemos ganado en esta vida, lo que hemos conseguido, por mucho que intentemos conservar todo esto, lo que el mundo nos ofrece, al final lo perderemos todo, absolutamente todo. Pero, todo lo que perdamos en este mundo, todo lo que perdamos en este mundo terrenal, por causa de Cristo, no será nada en comparación a lo que vamos a ganar cuando estemos con Él disfrutando la vida eterna. Como dirá el apóstol Juan en su primera carta, pero el mundo y sus pasiones se desvanecen, desaparecerán. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es triste que a veces los propios creyentes nos olvidamos de estas verdades. Pensamos, creemos que en este mundo todo lo que estamos consiguiendo, acumulando, nos lo vamos a llevar cuando dejemos este mundo. Y como en tantas ocasiones hemos dicho y lo volveremos a repetir, hermanos, hermanas y amigos, a este mundo hemos llegado desnudos y desnudos nos iremos. Solo tendrá valor aquello que guardemos, atesoremos en los cielos. Lo cierto es que hallamos la vida cuando la perdemos. Es lo que está diciendo Jesús. Dios nos ha dado la vida eterna para que se la entreguemos a Él y no para que la conservemos para nosotros, como tristemente a veces hay creyentes que hacen esto. Guardan su vida, y no solamente su vida, sino todo lo que Dios les ha dado, lo guardan para ello exclusivamente. Es interesante, hace unos días estaba viendo una película donde el protagonista fue a un concesionario para comprar un coche caro, de lujo. Y el vendedor le dijo, díganos a dónde se lo podemos enviar, ese lugar donde lo va a exponer, como si fuera en un escaparate. Y el chico le dijo, no, yo este coche no lo quiero para exponerlo, yo lo quiero para conducirlo, para utilizarlo. Hay creyentes, personas que, aunque saben que sus vidas, sus posesiones, las personas que tenemos a nuestro alrededor, ya sea nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, todo lo que Dios nos ha dado es un préstamo, que no es para que lo pongamos en un escaparate que la gente lo admire, no es para eso. Lo cierto es que cuando vivimos nuestra vida con el único propósito de buscar nuestra felicidad, nuestra seguridad, nuestra comodidad, y no nos preocupamos por los demás, en vez de vivir la vida, la estamos desperdiciando, la estamos perdiendo. Sin embargo, como Jesús nos dice en este versículo, cuando decidimos emplear nuestra vida a favor de los demás, incluso a riesgo de que podamos perder nuestras posesiones, podamos perder la salud, las amistades, los familiares, e incluso que podamos perder, como he dicho, en algunos lugares, nuestros hermanos pueden perder hasta su vida. Cuando nosotros tomamos la decisión de preocuparnos por los demás, aunque tengamos que pagar ese precio, imitando así la vida de Cristo Jesús, cuando murió por la humanidad, entonces, más que perder,
estaremos ganando. El que pierde su vida por causa mía, realmente va a hallar, a encontrar, a ganar mucho más de lo que ha perdido. Realmente el que pierde por causa de Cristo está invirtiendo para Dios. El que invierte su vida por Dios hereda la vida de Dios que dura para siempre. Por eso decía el apóstol Pablo también en su carta a los romanos, que si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que ahora compartimos sus sufrimientos para compartir también su gloria. En Jesucristo, hermanos y hermanas y amigos, en Jesucristo se encuentran las riquezas que superan con creces lo que podamos perder en este mundo. Por eso el Señor Jesús, en tercer y último lugar, nos recuerda la importancia de valorar lo temporal a la luz de lo eternal, a la luz de la eternidad. Versículo 26. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Hoy son muchas las personas que deciden contratar un seguro de vida. Está bien, si se puede hacer. Personas que normalmente hacen esto con el propósito de asegurar de que cuando ellos no estén, en el aspecto económico su familia pueda estar protegida. Por ejemplo, un hombre a lo mejor asegura su vida para que si él muere, su esposa y sus hijos no tengan que continuar, por ejemplo, la hipoteca de la casa, que eso pueda estar cubierto ya que hay un salario menos. Y esto es algo hermoso y honroso. El poder hacer estas cosas, no cabe duda. Que nos preocupemos por nuestros seres queridos para cuando ya nosotros no estemos. Pero ¿hay algún tipo de seguro para los que ya han muerto? ¿Existe alguna forma de asegurarnos la vida eterna? Es importante, creo, no lo discuto, tener un seguro de vida. No solo mientras vivimos en este mundo, sino también que ese seguro nos pueda cubrir después de la muerte. Pero Jesús ya nos ha dicho en este pasaje cuál es ese seguro que nos permite estar tranquilos para que cuando muramos físicamente podamos estar con Él. Nuestra vida, queridos hermanos, hermanas y amigos, nuestra vida aquí en la tierra dura un momento, un suspiro. Es un pensamiento. Son términos que utiliza el salmista para hablarnos de lo efímero que es la vida, lo poco que nos dura. Es por eso que debemos valorar las cosas que Dios nos ha dado, todo, siempre con la perspectiva a la luz de lo eternal, de lo eternal. Vivimos en un mundo que nos enseña que para ser alguien tenemos que alcanzar ciertos niveles en la sociedad en la que vivimos. Si tú no quieres ser un don nadie, no sé lo que es eso, pero si tú no quieres ser un don nadie, tienes que conseguir, por ejemplo, un buen trabajo. Bueno, primeramente, estudia una carrera que te permita luego tener un trabajo donde ganes mucho dinero, que probablemente te va a proporcionar fama, prestigio, respeto. Eso es lo que hoy enseña la sociedad. Consigue estas cosas para que puedas conocer cuál es tu identidad.
Porque mientras no consigas esto, tú no podrás saber quién eres. Pero Jesús pensaba y sigue pensando de manera diferente. Jesús dice que tu identidad no está basada en lo que tienes, sino en quién eres en Cristo Jesús. Por eso declara en este texto que aunque consigamos ganar todo el mundo, aunque podamos conseguir todas las metas que nos proponemos, de tal forma que la gente que nos rodee nos admire, nos aplauda, reconozca nuestros éxitos, aunque consigamos tener todo eso, no será suficiente para tener la vida eterna. Por eso, para concluir en esta mañana, volvemos a este versículo último, versículo 26. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida? ¿O qué podrá dar el ser humano a cambio de su vida? Tristemente, hoy son muchas las personas que están preocupadas más por el estado económico, social, político y sanitario de nuestro país, que por supuesto estas cosas son importantes, pero estamos más preocupados por ese estado que por el estado de nuestra alma, de nuestra vida. Porque dicho texto, esta palabra en griego se puede traducir tanto por alma como por vida. Tristemente, el Señor, o felizmente el Señor nos recuerda que para ganar el mundo entero, esto no será posible si descuidamos el alma. Porque los que se centran en esas cosas, al final descubrirán que más que acercarle a Dios, eso les ha alejado. La persona que no tiene esto en cuenta y olvida que estamos tratando de un asunto de vida o muerte, que tiene que ver no con lo temporal, sino con lo eternal, esa persona se está dirigiendo a su destrucción. Lo peor ha pasado. No, lo peor no ha pasado. Y lo peor no es la situación, como hemos dicho, económica, social, sanitaria. Eso no es lo peor. Lo peor es que el hombre y la mujer siguen dándole la espalda a Dios. El estado del alma, de la vida de estas personas es realmente crítico. Seguir a Jesús, como hemos visto en esta mañana, significa nuestra entrega, nuestro compromiso total a Jesús. Seguirle a Él significa obedecer su palabra, aunque ésta nos diga cosas que no nos gustan. Seguir a Jesús cambia todos los aspectos de nuestra vida, nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones con Dios, nuestro comportamiento moral, nuestra manera de pensar, nuestras diversiones. Todo lo cambia cuando decidimos seguir a Jesús. Por tanto, hermanos y hermanas, si no cabe duda que era importante en cierta medida preocuparnos por el estado de alarma y todo lo que eso significaba, mucho más importante es preocuparnos por el estado de nuestra alma, de nuestra vida, y no solamente la nuestra, sino de las personas que nos rodean. Porque estos, si no conocen a Cristo, se están dirigiendo a la eterna perdición. Ellos creen que están ganando, consiguiendo cosas, pero no es cierto. Jesús lo ha dicho en esta mañana a través de este pasaje. Por tanto, que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude en esta hora a aplicarla a nuestras vidas. Amén.
Muchas gracias, Benjamín, por la palabra impartida esta mañana. Y vamos a cantar una canción ahora que se llama Un siervo para tu gloria. Realmente lo que expresa esta canción a través de su letra debería ser el deseo, debería ser el anhelo de todo aquel que verdaderamente se considera discípulo de Cristo Jesús. Vivimos para Él, ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Queremos ser siervos suyos para darle, para llevarle gloria a Él. Renunciamos a nosotros mismos, renunciamos a vivir para nuestros propios deleites y caprichos, ¿verdad? Para ponerlo todo a la luz de la eternidad con Dios. ¿Qué valor tiene todo lo que podemos hacer aquí o lo que podamos obtener con referencia a ello? Pues espero que consideremos esta palabra. Vamos a ponernos en pie, en el que consideramos este inmenso amor de Dios que le hizo descender para darnos la vida eterna. Forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar, herido fue por mi transgresión, en silencio padeció, por mi rebelión sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria.
Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Pues amén, que así sea y que estemos dispuestos a tomar nuestra cruz, a renunciar a todo, porque ante el valor de todo lo que ha hecho Él por nosotros y lo que Él nos ofrece no tiene comparación. Así como estamos, vamos a terminar en oración. Nos despedimos hasta el próximo domingo, que nuevamente podamos juntarnos, si el Señor lo permite, de manera presencial, y también el próximo jueves podremos hacerlo de una manera online a través de la aplicación Zoom, los miembros de Iglesia. Así que pues los que allí estéis también nos podremos ver. Recordad por favor las normas de desalojo del local. Procuremos no demorar mucho este tiempo y poder salir de la sala lo antes que podamos. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo para traernos vida eterna, para permitir que podamos ser perdonados. Señor, vamos de camino al cielo, pero no porque nosotros tengamos algo especial, hayamos hecho algo especial, que te haya agradado tanto, que tú nos aceptes y nos des ese privilegio. Simplemente, Señor, porque somos pecadores perdonados. Porque somos pecadores que aún cada día cuando seguimos pecando tú nos sigues perdonando, porque hemos acudido a ti y nos amparamos bajo la sangre de tu Hijo Jesucristo, porque sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Señor, ante el valor de las riquezas eternas que tú nos das, queremos vivir esta vida aquí. Por supuesto, agradecidos por lo que nos das cada día, agradecidos por el pan nuestro de cada día, agradecidos por esa vivienda que nos has permitido tener, por el disfrute incluso de unas vacaciones, Señor, que tú nos puedas dar porque nos ha bendecido económicamente, pero Señor, todo supeditándolo a tu gloria, supeditándolo, Señor, al valor mayor que es tenerte a ti. Y si nos toca perder, si nos toca ser discriminados, si tenemos que perder algo por decir la verdad, por ser honestos, por confesar que tú eres nuestro Señor, pues Señor, que estamos dispuestos a ello y lo hemos proclamado a través de esta canción. El vivir, Señor, puede ser aparentemente mejor, vivir bien, con buena calidad de vida, pero tenerte a ti, Señor, es lo más grande. Y gracias porque te tenemos en nuestra vida. Pedimos, Señor, también por todas aquellas personas que aún están pensando qué hacer con respecto a la persona de tu Hijo Jesucristo. Y queremos pedirte, oh Padre, que a través de tu Espíritu Santo puedas tocar las vidas, las mentes, los corazones de las personas que han oído esta predicación, para que tomen la decisión más importante de sus vidas, que es venir a ti, que es renunciar a su propia vida para ganar la vida contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo y lo ponemos esto y te damos las gracias. Amén.